Podemos poner en presentación eso. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que se van conectando. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Sociedad Ecuatoriana de Traumatología, el capítulo de columna. El tema de hoy va a ser espondilolistesis degenerativa lumbar. Vamos a dar unos minutos para que se vaya conectando más gente, unos 5 minutos más y empezamos con las presentaciones formales. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Cinco minutos, ¿ya? ¿Sabes? Voy a tomar agua. Exactamente 8:08 empezamos con el inicio formal. Dos minutos y empezamos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Damos por iniciado el webinar de espondilolistesis degenerativa lumbar. Buenas noches, Carlito Jaramillo, Daya, doctor Ochoa,
Carlitos Robles, doctor Moyano, bienvenido nuevamente a este webinar organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Bienvenido a todos los asistentes. Espero que el día de hoy el tema sea de mucho interés para todos y que todos logramos aprender algo ahora. Carlitos, si nos puedes ayudar presentando a los participantes. Buenas noches, gracias Sebastián, un gusto estar con todos ustedes en este webinar del Comité de Columna Vertebral de la CEOT. El doctor Sebastián de la Torre es nuestro moderador, muy conocido por todos nosotros, es médico cirujano por la Universidad Católica del Ecuador, hizo su posgrado de ortopedia y traumatología y es cirujano de columna por la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, y se desempeña como médico activo del Hospital Bozán de Esquito y del Hospital Metropolitano. Quien les habla, su servidor, Carlos Robles, y también nos va como coordinador y nos va a acompañar esta noche, como muy bien lo indicó el doctor de la Torre, la doctora Dayana Torres Mantilla, es médica cirujana y especialista en cirugía de columna vertebral por la Universidad de Guanajuato, México, y también hizo una pasantía en Corea, en Seúl. Además, hubo una pasantía en la Universidad de Meris, en el Meris Hospital de Seúl, y es médico tratante del grupo de columna del Hospital Pablo Arturo Suárez, y también miembro del comité de la revista de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología. El doctor Jaime Moyano, nuestro presidente, cirujano ortopédico de columna vertebral, con formación en Brasil, Estados Unidos, es el presidente actual de SILACO, presidente del comité de columna, y es editor en jefe de la revista de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, CEOT. El doctor Carlos Jaramillo, cirujano ortopédico con alta especialidad en cirugía de columna por la UNAM, realizó su alta especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación, es jefe de servicio de traumatología del Hospital Alcíbar de Guayaquil, y es médico tratante del Hospital IES Los Ceibos, y también es miembro activo de SILACO. Y también nos acompaña el doctor Marcelo Ochoa, es el past president del Comité de Columna de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, especializado en cirugía de columna en Santiago de Chile, médico del Hospital Metropolitano y Militar de Quito, miembro activo SILACO. Gracias. Micrófono, Sebastián. Mil disculpas. Con estas presentaciones, muchas gracias, Carlitos. Les doy la bienvenida nuevamente a todos los participantes y damos paso a la charla de la doctora Dayana Torres para poder pasar después a la discusión. Buenas noches con todos. No sé si se está viendo la pantalla. Sí, se ve normalmente. Sí, se está viendo. Okay. Bueno, buenas noches con todos. El tema que voy a presentar el día de hoy corresponde a la investigación realizada durante mi proceso de fellow en México. El tema es evaluación radiográfica de la curvatura en lordosis lumbar pre- y postquirúrgica en pacientes con diagnóstico de espondilosis lumbar que fueron tratados quirúrgicamente mediante fusión lumbar transforaminal, CLIP, e instrumentación posterior. Este tema de investigación fue desarrollado durante el año 2020-2021 y este es el número de aprobación para la presentación del mismo. Como antecedentes, pues, ¿cuál fue una de las causas de escoger este tema para análisis? Pues la lumbalgia es una de las principales causas de incapacidad en el mundo y uno de los principales motivos de gasto sanitario. De hecho, de las principales causas de motivo de consulta al cirujano de columna es lumbalgia. Su prevalencia supera el 80%. La mayoría de episodios que son agudos tienden a mejorar de manera espontánea y duran aproximadamente 14 días. Sin embargo, el 20% de estos pacientes terminan con un dolor crónico y genera más del 80% del costo global del gasto sanitario.
Entonces, de los pacientes que acuden a la consulta con un diagnóstico general de espondilosis lumbar, fueron escogidos 3 de las patologías que se ve con mayor frecuencia, que fueron hernias de disco con inestabilidad de segmento, sea inestabilidad angular o inestabilidad traslacional, hablando de espondilolistesis, y un conducto lumbar estrecho. Entonces, en el hospital en donde yo me formé, una de las cirugías que más se realizan por vía posterior para intentar dar una mejor calidad de vida a los pacientes que presentan los diagnósticos antes mencionados es el abordaje por vía posterior con instrumentación y con fusión intercorporal transforaminal mediante una caja tipo banana de PIC. ¿Cómo realizamos esta cirugía? Pues primero tenemos que cerciorarnos que en el quirófano tengamos un libre acceso tanto al fluoroscopio en visión adecuada anteroposterior y lateral, así como para el resto de instrumentos que vamos a utilizar durante la cirugía. En el hospital, para hacer la parte de descompresión que se va a explicar más adelante, utilizamos el microscopio neuroquirúrgico. Entonces, inicialmente vamos a hacer el marcaje del nivel o los niveles que vamos a instrumentar y vamos a trabajar. Y para esto vamos a ver primero la línea media mediante la palpación de las apófisis espinosas y marcamos la incisión mediante ayuda o guía fluoroscópica. Dependiendo de los niveles que vayamos a trabajar, la incisión aproximadamente va entre 4 a 5 centímetros en línea media. Antes de realizar el TLIF, nosotros en el hospital colocábamos la instrumentación transpedicular mediante guía fluoroscópica de los niveles que se iban a trabajar. En el estudio se abordaron varios niveles, pacientes en los que se trabajó un nivel, 2 niveles y un paciente nada más fue que se intervino con 3 niveles. Una vez que se han colocado los tornillos transpediculares, vamos a ir al abordaje per se del TLIF, que es lo que ustedes están viendo ahorita en los gráficos. Identificamos el nivel que vamos a trabajar, ¿sí? Y lo que nosotros hacíamos es la osteotomía guiándonos o llegando al nivel que vamos a trabajar con la cintura de la pars. Vamos a retirar, ¿sí? Toda la parte de la faceta superior de la faceta inferior, perdón, de la vértebra superior que vamos a trabajar, ¿sí? Una vez que hemos hecho esta osteotomía, tenemos este espacio para continuar con el abordaje y en ocasiones, en la mayor parte ha sido necesario hacer una resección parcial de la faceta superior de la vértebra inferior del segmento que vamos a trabajar. Una vez hecho esto, vamos a hacer la flavectomía o retirar el ligamento amarillo para poder localizar lo que ustedes están viendo aquí, que es el triángulo de Camping, ¿sí? Es decir, localizar la raíz saliente, la raíz transiente y el espacio que se encuentra entre estas y el borde superior de la plataforma de la vértebra inferior correspondería al nivel que vamos a trabajar y este es el triángulo que se llama triángulo de Camping. Hacemos la anulotomía y hacemos la disectomía. Una vez que nosotros tenemos realizada la disectomía, pues siempre con toda la precaución de separar tanto la raíz descendente como la raíz saliente, podemos trabajar y preparar el espacio en donde se va a colocar la caja intersomática, ¿sí? Preparando plataformas tanto superior como inferior para lograr una mejor fusión de la caja que vamos a colocar. Esta es la caja con la que se trabajó. Es una caja tipo banana de poliéter tercetona que viene con una lordosis lumbar aproximada de 9 grados fija. Es una caja no expandible y aquí está la vía de acceso que es transforaminal. Esta caja tiene como propiedad el momento que nosotros vamos ingresando, irlo colocando lo más anterior posible para ganar el mayor grado de lordosis lumbar y al momento que llega al tercio anterior, gira, ¿no? El instrumental tiene la propiedad para nosotros poder girar la caja y colocarla de esta manera. Apoyados, como les había mencionado, con la instrumentación transpedicular vía posterior.
Entonces, ¿cuáles fueron las justificaciones o los motivos para poder realizar este estudio? Pues primero el número de pacientes, como les había mencionado, con el diagnóstico de espondilosis lumbar que acuden a la consulta externa del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, que es en León, Guanajuato. Además de esto, revisando la literatura, no se había encontrado en ningún estudio en el que se reporten los resultados radiográficos en la población mexicana con esta técnica, y queda la duda de si realmente nos ayuda o no a mejorar los grados de lordosis lumbar. Recordemos que este es un estudio de evaluación radiográfica nada más. No medimos la parte de satisfacción del paciente ni de mejoría clínica en caso de que ésta exista. Entonces, el planteamiento del problema fue de si existe o no cambios en los grados de lordosis lumbar posterior a la fusión lumbar transforaminal e instrumentación en los pacientes en los que se diagnosticó espondilosis lumbar. El objetivo general, que ya les mencioné, que fue determinar si existe o no los cambios, y otros objetivos que se fueron planteando durante el desarrollo del estudio, que fue desarrollar los datos demográficos, describir los datos demográficos de los pacientes con este diagnóstico y analizar otras medidas radiográficas que se presentan durante la cirugía. Para esto, pues se desarrolló mediante una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula estipula que no existen cambios de lordosis lumbar, mientras que la hipótesis alterna que sí existen estos cambios. ¿Cuáles fueron los métodos de este estudio? Pues es un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y longitudinal que se realizó mediante investigación clínica. El universo de trabajo fueron los pacientes con el diagnóstico antes mencionado que fueron sometidos a esta cirugía durante el periodo de enero a diciembre de 2018 en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron 31 y ese fue el tamaño de la muestra con el cual se realizó el estudio. Dentro de los criterios de inclusión, pues inicialmente y primero que presenten el diagnóstico de espondilosis lumbar, no hicimos una diferenciación entre pacientes que tengan espondilolistesis o que tengan nada más un conducto lumbar estrecho sin inestabilidad angular. Realmente se los agrupó con el diagnóstico general de espondilosis lumbar. Además de que estos pacientes debían tener imágenes y postoperatorias completas en el sistema del hospital, en el sistema de rayos X en línea del hospital, ya que en este sistema fue en donde se realizaron las mediciones, y que los pacientes cuenten con un seguimiento mínimo de 12 meses postoperatorio. Dentro de los criterios de exclusión, lógicamente que los pacientes no tengan los estudios de imagen completos para su análisis o que hayamos perdido el contacto del paciente durante su seguimiento por la consulta externa. Dentro de las variables demográficas que se presentaron, pues fueron edad, que se expresó en años, sexo definido como hombre o mujer, y el índice de masa corporal expresada en kilogramos por metro cuadrado. El tiempo de evolución del cuadro clínico se expresó en meses. Esta es la tabla de operacionalización de las variables, las mismas que fueron analizadas, la variable independiente, que fue pues, del procedimiento quirúrgico, como una variable cualitativa nominal. Las variables dependientes, en donde ya ingresamos a los valores de medición radiográfica analizados, que fueron lordosis lumbar con método de Koch, la lordosis lumbar segmentaria de igual manera con método de Koch, se mide en grados, una variable cuantitativa, y la altura discal medida en milímetros, de igual manera una variable cuantitativa. Este es un ejemplo de cómo se realizó la medición. Como les había comentado, se lo hizo en el sistema del hospital. Lo medimos la lordosis lumbar, tomando en cuenta el platillo superior de L1 hasta el platillo pues, de S1. Trazamos las paralelas, se forma un ángulo y este es el ángulo de Koch medido como lordosis lumbar total. De igual manera lo hicimos con lordosis lumbar segmentaria. Y
Otra de las medidas que nosotros tomamos en cuenta para el análisis fue la altura discal, tanto prequirúrgica como postoperatoria, para mirar si existe o no algún tipo de cambio con la cirugía que nosotros hemos propuesto. ¿Cuál fue el procedimiento del estudio? Pues primero identificar los pacientes que fueron resueltos quirúrgicamente con esta técnica quirúrgica. Se realizaron las mediciones pre y postoperatorias de cada paciente con los métodos antes explicados. Esto fue realizado por una sola persona y fue revisado por 3 personas más para verificación de la idoneidad. Dentro del análisis estadístico, pues el hospital cuenta con el apoyo de un asesor de investigación. Dentro del análisis estadístico, quien utilizó estadística descriptiva en el programa SPSS 25, las variables cualitativas se reportaron como frecuencia y porcentaje, y las variables cuantitativas fueron utilizadas una prueba de normalidad de KS y la corrección del ILIFOS. Los cambios en la curvatura de la lordosis lumbar se reportaron de acuerdo con la medición del ángulo de Cobb, el cual, como ya les indiqué, tuvo una medición pre y postoperatoria, y esto se representó como media y desviación estándar, y la comparación entre los grupos se realizó mediante el test de estudiante. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues dentro de las variables demográficas que les había mencionado, el género fue, se presentaron 31 pacientes. Dentro de estos, 12 fueron del género masculino, que representa el 38.7%, y 19 corresponden a pacientes mujeres, que corresponde al 61.2%. En cuanto a la edad media fue de 52.2 años, que representa el 13.62%. El rango de edades estuvieron entre los 27 y 78 años. El índice de masa corporal promedio fue aproximadamente del 27.68%, y el tiempo de evolución del cuadro clínico, es decir, del dolor o la molestia que tenía el paciente previo a la cirugía, fue de 36 meses, con un rango entre 12 a 96 meses. Las mediciones radiográficas que fueron evaluadas, pues estos son los resultados. La altura discal, ¿sí?, promedio preoperatoria fue de 6.19 milímetros. En el promedio postoperatorio fue de 10.07 milímetros. Esto quiere decir que hubo una mejoría, una ganancia de la altura discal en aproximadamente 3.9 a 4 milímetros, con una P estadísticamente significativa. La lordosis lumbar total promedio preoperatorio fue de 48.5 grados, con un rango entre 26 a 60 grados. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar si es que hubo o no mejoría con respecto a esta curva, pues nos salió que no. Todo lo contrario, hubo una disminución de los grados de lordosis lumbar con una P estadísticamente significativa, y al analizar la lordosis lumbar segmentaria, es decir, del segmento en el que fue realizado el TLIF, tenemos que ahí sí hubo una mejoría de la lordosis lumbar, la cual prequirúrgica fue aproximadamente de 19.9 grados y postoperatorio fue de 21.8 grados. Lamentablemente, pues este dato no fue estadísticamente significativo. Entonces, dentro de la discusión, el TLIF tiene varias ventajas potenciales. Esto fue descrito por Harms y Senjensky, ¿sí?, las cuales son una retracción neural mínima, menor manipulación de la raíz nerviosa, menor tasa de lesión neurológica. Sin embargo, existe variabilidad en cuanto a los resultados radiográficos. Y pues nosotros en el estudio que hemos realizado, se muestran los resultados radiográficos, pero es a corto plazo. Entonces, existe una mejoría en la altura discal media de 16.19 milímetros, según presenta este estudio que fue realizado en la Universidad de Virginia, con una media de mejoría de altura discal de 6.5 milímetros.
Recordemos que en el estudio que se hizo, sí hubo una mejoría con aproximadamente una ganancia de 4 milímetros en altura distal. Estos otros dos estudios, el primero fue realizado en China y el segundo fue realizado en Estados Unidos, en Georgia. El primero indica que no se demostró cambio significativo en la medición de lordosis lumbar segmentaria, lo cual concuerda con otro estudio realizado también en China por Cheng, quienes informan una capacidad insuficiente del TLIF para restaurar la lordosis lumbar segmentaria. Recordemos que en el estudio que se hizo, pues sí hubo una mejoría aproximadamente de 3 grados de la lordosis lumbar segmentaria. Sin embargo, el valor que nosotros obtuvimos no fue estadísticamente significativo. Y en el último estudio reportan una mejoría de 2.5 grados. Es decir, existe quizás una discordancia entre la literatura reportada con respecto al análisis radiográfico en TLIF pre y postoperatoria en cuanto a lordosis lumbar segmentaria. Encontramos evidencia de quienes indican que sí existe una mejoría, pero también quienes indican que no existe una mejoría significativa. El TLIF mejora la curvatura de lordosis lumbar aproximadamente con una corrección de 4.8 grados según este estudio reportado por Cheng, realizado en China. Hay también una revisión de estudios, una revisión sistemática de estudios que lo realizó Rothrock. Analizó 31 estudios con una corrección de 3.5 grados de mejoría en lordosis lumbar total. Sin embargo, en el estudio que se realizó, nosotros no encontramos una mejoría, todo lo contrario, hubo una disminución en los grados de lordosis lumbar total, aproximadamente en 4.6 grados, a pesar del TLIF realizado. Entonces, ¿cuáles fueron las debilidades del estudio? Pues primero, que es retrospectivo. Siempre existe un sesgo en un estudio retrospectivo. El tiempo de seguimiento, que es relativamente corto, se hizo un análisis general y no por diagnósticos específicos, como les había mencionado inicialmente. Y pues el propósito principal del estudio fue determinar los efectos radiográficos de TLIF en la curvatura en lordosis lumbar y no la eficacia del TLIF en cuanto a tratamiento en sí como mejoría del paciente de espondilosis lumbar. Sin embargo, como conclusión, pues sí se considera a la instrumentación posterior, TLIF, como un procedimiento eficaz para mejorar la curvatura en lordosis lumbar segmentaria y altura discal en pacientes con diagnóstico de espondilosis lumbar demostrado por el seguimiento a corto plazo. ¿Cuál es la explicación y por qué nosotros quizás no encontramos una mejoría en los pacientes en quienes se intervinieron mediante esta técnica quirúrgica? Pues surgen varias dudas. Quizás es porque la descompresión se la realiza unilateral, no se la realizó en los dos lados, nada más en el lado que estaba más afectado o el lado sintomático, que fue el lado por donde ingresó la caja. Y otra de las dudas también es, realmente el moldaje de las barras es bastante importante, sobre todo en los niveles que son más afectados más frecuentemente, que son el E4, L5 y el E5S1, en donde qué tanto de lordosis lumbar nos están dando las barras, cómo las moldeamos, cómo las medimos, no nada más interviene o interfiere la caja intercorpal que nosotros estamos colocando, sino también el grado de lordosis lumbar que nosotros logramos dar con las barras. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Torres. Me parece un estudio súper interesante. Le felicito, me parece muy bueno el tema, el análisis. Me parece súper adecuado. Me gustaría contar con la participación ahora de comentarios y preguntas para la doctora Torres de parte del doctor Ochoa. Empecemos con el doctor Ochoa para ver si es que podemos empezar a tener un poco de discusión antes de ir con el segundo tema que nos va a presentar el doctor. Ya, muy bien, gracias. Buenas noches, doctor Moyano, y con todos, ¿no? Desde luego que es un trabajo bastante interesante, un trabajo retrospectivo que evalúa la parte radiográfica, ¿no? El tema de las escalas funcionales, pues
parece que nos queda pendiente en esta parte, ¿no? Para determinar la calidad de vida, más o menos, ¿no? Las escalas funcionales. Pero respecto al resultado, que esa técnica quirúrgica, el objetivo es, pues, obviamente, ampliar el área de fusión con el CLIF, ganar altura, desde luego, y, por supuesto, ganar lordosis. Pero como tú, Dayana, nos muestras que en el último punto es un poco discordante porque no ganó lordosis, más bien perdió. Yo podría decir, no que está mal, no, de ninguna manera, que tal vez lo que ustedes atribuyen puede ser que las barras, el modelaje de las barras, alguna cuestión de esas, ¿no? Que son hipótesis. Pero sí vale destacar aquí que en espondilolistesis se alteran los parámetros espinopélvicos. Entonces, por ahí yo considero que puede ser una de las razones. Hay que tomar en cuenta que uno de esos parámetros, la incidencia pélvica, que es un ángulo fijo, tiene una directa relación con la lordosis lumbar. Entonces, si la incidencia pélvica, cuando hay espondilolistesis, los parámetros espinopélvicos se incrementan, para que quede claro el concepto. Y si esta incidencia pélvica, ustedes obtuvieron un resultado menor de la lordosis, quiere decir que este dato no fue evaluado, el de la incidencia pélvica, porque si se incrementa en la lordosis, en espondilolistesis, yo podría decir que se corrigió de alguna manera, ¿no? Porque más bien el ángulo de lordosis disminuyó de lo que... El ángulo de incidencia pélvica neutro es 52 grados y tiene un margen más o menos como hasta los 80 grados, más o menos 34, 80 grados. Entonces, esa es otra hipótesis que ahora con estos resultados uno tiene que evaluar. En resumen, considero que hay que considerar esa parte de los parámetros espinopélvicos y dejar claro que en la inestabilidad, en la listesis, estos se alteran. ¿Y cuál es la alteración? Un incremento. Es un incremento. El punto acá del resultado, que era el objetivo, evaluar la que gane lordosis, es posible que si no se ganó, disminuyó, pero tal vez se ajustó a lo normal que está los parámetros espinopélvicos de los pacientes. Eso podría evaluar de tu presentación, que, como digo, reitero, es muy interesante. Sin embargo, pues hay que considerar esta parte, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Ochoa. Doctor Jaramillo, ¿algún comentario, alguna pregunta para la doctora Torres? Carlitos. Buenas noches con todos, un gusto saludarles. Siempre es un placer encontrarnos. Dayana, es muy interesante. Normalmente cuando uno ya tiende a la formación ya de la subespecialidad y entramos en esta parte de la academia, en la formación de trabajos, es importante en la metodología, aparte de estandarizar los conceptos y estandarizar sobre todo el material que se va a utilizar, porque también varía mucho dentro de la metodología. Por ejemplo, cómo determinaron ustedes la altura de la caja adecuada para el nivel que se va a fusionar, si tuvieron algún aspecto especial en esa parte, y si siempre el material fue utilizado en esa unificado para todos los pacientes. El objetivo en realidad determinar si la lordosis influye. Yo ahí sí voy a concordar con el criterio de Marcelo, porque los parámetros pélvicos son los que nos van a determinar la exactitud de si llegamos a la corrección correcta o no dentro de estos parámetros. Es muy importante realizar este tipo de investigaciones con la finalidad de determinar ciertas fallas tanto en la técnica, para poder elegir el paciente, en el material, para poderlo utilizar en el mismo, y ya vamos dejando atrás conceptos un poco unificados con los que nos formamos anteriormente, que era la fusión por PLIF o la fusión posterior sola, que nos obliga a tener mayor variación en estos parámetros espinopélvicos. Yo te felicito en la realización del estudio, pero podríamos complementarlo, aumentar a ciertas cosas ya en nuestra práctica convencional y aquí en nuestro país,
sumando los criterios que habla Marcelo de los parámetros espinopélvicos. Y para eso también tenemos un estudio muy interesante del doctor Moyano de población andina que se presentó hace algún tiempo. Yo creo que no podría complementar nada más, pero te felicito, Dayana. Muchas gracias, Carlitos. Sí, para terminar la discusión, justamente le doy paso al doctor Moyano, que creo que nos va a colaborar también con un comentario para la doctora Torres. Muchas gracias. Buenas noches con todos. En primer lugar, felicitarle a la doctora Dayana Torres por este trabajo muy bien realizado. Es un estudio retrospectivo y por lo tanto tiene ciertas limitantes, como por ejemplo lo he indicado Marcelo y Carlos. Pues lo ideal hubiera sido incluir el análisis de parámetros espinopélvicos si se iba a analizar precisamente la lordosis lumbar, que es uno de esos parámetros espinopélvicos. Pero bien, yo creo que fuera de eso tiene resultados muy claros, como por ejemplo el aumento de la altura del espacio discal, como lo muestra la literatura, y también tiene el aumento de la lordosis segmentaria, como lo muestra la literatura. Creo que tal vez la lordosis lumbar fue evaluada en los primeros momentos del posoperatorio, cuando el paciente todavía tiene dolor, espasmo, contractura muscular, y en ese sentido, en los primeros momentos de posoperatorio, la lordosis lumbar se encuentra disminuida. Nosotros en nuestros estudios hemos visto que esa lordosis lumbar va mejorando una vez que el paciente cicatriza su herida, hace su fisioterapia, desaparece la contractura muscular y esa lordosis lumbar va volviendo a un parámetro realmente definitivo para el paciente. Entonces, como aquí el seguimiento fue muy corto, es posible que las radiografías en las que se midieron la lordosis lumbar eran muy tempranas. Algo que Dayana también anotó y claramente es que no se separó los grupos de espondilosis estable, como es la estenosis de canal, ¿no? O la espondilosis inestable, como es la espondilolistesis. Se analizó los dos grupos en conjunto, sin separarlos. Y también que se hizo la osteotomía solamente en un lado, ¿no? Cuando hay una artrosis, posiblemente la rigidez que genera la artrosis facetaria, ¿no?, contralateral, puede influir negativamente en corregir la lordosis lumbar. Si uno liberaría las dos facetas con facetotomía bilateral, posiblemente se va a conseguir una mejor corrección de la lordosis lumbar, porque recordemos que en artrosis pues hay una rigidez de la faceta que queda imberbe. Dayana, realmente el estudio es muy bien presentado, académicamente muy bien desarrollado el método, de tal manera que primeramente le felicito y en segundo lugar le doy la bienvenida como miembro activa del comité de columna de la CEOT en base a su solicitud que fuera dirigida al doctor Esteban Garcés. Le doy la palabra a Dayana y nuevamente mis felicitaciones. Muchas gracias, doctor Jaime. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Voy a permitirme compartir un ratito más la pantalla. Esto nada más para, no sé si la están viendo. Sí. Ok. Pues esto nada más con el objeto de agradecer. Este fue mi equipo de trabajo durante mi formación en el Hospital Regional de Alta Especialidad, formado por los 3 maestros principales, el doctor Alejandro Miranda, el doctor García y el doctor José Nicolás Mireles Cano, quien falleció el 3 de marzo del año pasado a causa de un cáncer gástrico. Y pues por supuesto mi especial agradecimiento a usted, doctor Jaime, por todo el apoyo desde que yo era residente. Estos son los 3 hospitales a quienes considero los más importantes durante mi formación. Y muchas gracias a todos quienes han sido parte de esto. Perfecto. Muchísimas gracias, Daya, por la presentación. También de mi parte, bienvenida. Va a ser un gusto seguir contando con tu apoyo y con tu conocimiento para seguir en el trabajo de la sociedad. Por favor, a continuación, entonces, seguimos con el siguiente tema, que es el manejo de espondilolistesis por parte del doctor Jaime Moyano.
Muy bien, buenas noches. Trataré de ser breve y considero que este estudio puede ser un complemento al tema que acabamos de revisar, también evidentemente conducido por la doctora Dayana Torres. Es un estudio realizado en el Hospital Metropolitano. Declaro no tener conflictos de interés. Recordar que la listesis es consecuencia de una inestabilidad segmentaria de larga data debido a un proceso degenerativo discal y facetario. Puede afectar la lordosis segmentaria, la lordosis lumbar y el balance sagital. Es causa frecuente de estenosis del conducto raquídeo. El tratamiento está indicado para descomprimir las estructuras neurales, recuperar la estabilidad segmentaria y devolver el alineamiento vertebral, mejorando así la capacidad funcional del paciente. Recordar que es más frecuente en pacientes mayores a 40 años, hay una predominancia del sexo femenino, los niveles más afectados son L4, L5, y en sacralización es 4 veces más frecuente esta patología. También, en cuanto a la fisiopatología, la sagitalización y mala orientación de las facetas, que es más frecuente en el sexo femenino, predispone a esta patología. El ángulo facetario transverso inferior a 40 grados es signo de sagitalización. La espondiloistesis degenerativa lumbar es más frecuente en el grado 4 de Roussoli, es decir, en pacientes que tienen alta incidencia pélvica, como bien lo indicaba Marcelo, y una alta lordosis lumbar. Hay que recordar que en el Roussoli 4 uno debe tratar de corregir al final una lordosis lumbar discretamente inferior al grado de incidencia pélvica. En cuanto en el Roussoli, por ejemplo, tipo 1, que son pacientes con baja incidencia pélvica, uno debe tratar de al final tener una lordosis lumbar discretamente superior a el grado de la incidencia pélvica. En nuestro estudio, pues, encontramos que nuestra población tiene mayor incidencia pélvica, que es un ángulo genético, ¿no? Y que produce mayor lordosis lumbar que en la población europea y en la población asiática. Por lo tanto, esta patología en nuestro medio es más frecuente. Tenemos más pacientes con Roussoli 4 que en la población europea y asiática. El tratamiento conservador apenas mejora en un 24% de los casos. El 83% de pacientes con síntomas neurológicos iniciales que rehusaron al tratamiento quirúrgico presentaron deterioro neurológico. Nosotros realizamos en la mayoría de nuestros pacientes el procedimiento de descompresión, artrodesis e instrumentación. Descompresión del conducto raquídeo en cuanto a su área central por laminectomía, en la parte lateral por foraminotomía, y si la estenosis está también en el lado extremo, es en estenosis foraminal, realizamos una foraminectomía. Es importante analizar la inestabilidad mecánica con radiografías funcionales, y la inestabilidad se corrige a través de la artrodesis. Signos sugestivos de inestabilidad: dolor axial significativo. En las radiografías dinámicas, un deslizamiento anteroposterior o variación angular segmentaria, una altura discal mayor a 7 milímetros, ángulo facetario menor a 40 grados, ausencia de osteofitos de engancho en las articulaciones facetarias, que son osteofitos que generan estabilidad. Espacio articular facetario mayor a 1.5 milímetros y líquido intraarticular facetario en la resonancia. Entonces, la artrodesis puede ser realizada por abordaje posterior, anterior, con cajas, o a 360 grados. La instrumentación incrementa la tasa de artrodesis y disminuye el riesgo de pseudoartrosis. En este estudio retrospectivo, aleatorizado y controlado en 66 pacientes, se vio que la laminectomía sola, en este tipo de pacientes, es decir, la descompresión sola, tenía un 34% de reoperación. En cambio, si la asociaba a artrodesis e instrumentación, tenía un 14% de reoperación. Los resultados funcionales son mejores cuando a la descompresión por vía
posterior y artrodesis, se asocia una instrumentación. La tasa de reoperación sin fusión es más alta que en los grupos con instrumentación. En cuanto al balance sagital, la caja intersomática complementa la restitución de la lordosis y aumenta el área de artrodesis. Aumenta también la altura del foramen. Nosotros vemos que si colocamos la caja en la parte anterior y es una caja lo suficientemente alta, estamos aumentando la longitud de la columna anterior. Y al aumentar la longitud de la columna anterior, estamos propendiendo a un aumento de la lordosis segmentaria. Recordemos que las cajas ahora pueden haber incluso cajas con distracción, es decir, uno coloca la caja y puede generar una distracción progresiva en la caja. La resección amplia de las láminas y facetas para descomprimir el conducto raquídeo equivale a una osteotomía de Smith-Peterson, una osteotomía tipo 2, lo cual permite, si se hace bilateralmente, aumentar la lordosis lumbar, por supuesto, dando una mayor lordosis en las barras y evitando la distracción en este segmento, sino más bien la compresión. Recordar que la clasificación de Guillier analiza el balance sagital en los pacientes con espondilolistesis degenerativa lumbar y va desde un balance sagital normal hasta una grave alteración del mismo. Y de esta manera, en cada uno de estos 5 tipos indica una opción terapéutica. En el tipo 1, que es un balance sagital y segmentario normal, simplemente se puede hacer una fusión posterior sin ningún tipo de tentativa de corrección del balance sagital. En el tipo 2, en que hay una cifosis segmentaria, la caja y un buen moldaje de las barras o una osteotomía posterior ayuda a corregir la lordosis segmentaria. En el tipo 3 es un grado intermedio. El tipo 4 requiere una fusión ya más larga, generalmente de L3 a sacro, y aquí se puede hacer una osteotomía de Smith-Peterson y en ciertos casos también usar una caja. Y finalmente, en el tipo 5 hay que hacer una fusión más amplia, por ejemplo en este caso va desde L2 y asociamos osteotomía más caja. Bien, cuando uno no planifica bien la cirugía o no da una buena lordosis en los implantes, puede tener como complicación una alteración del balance sagital, lo cual obliga a osteotomías y a fusiones más largas, uso de cajas también por vía anterior. Este es un caso clínico, una paciente con listesis a 2 niveles, L4, L5 y L5, S1, tratada simplemente por fusión posterior sin necesidad de osteotomías o cajas, puesto que, como ustedes ven, es una incidencia pélvica muy elevada y una lordosis alta. Entonces, no es necesario generar más lordosis. Y vemos aquí que tiene una incidencia pélvica de 66 grados y nosotros con una lordosis lumbar inferior de 45 grados es suficiente para la paciente para tener un muy buen aspecto en su lordosis y en el balance sagital. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, la listesis es a 2 niveles, pero es a nivel de L3, L4 y a nivel de L4, L5. Y pues aquí vemos la estenosis, sobre todo a nivel L4, L5, central y lateral. Y en este caso sí, hubo que realizar la colocación de cajas en estos 2 niveles antes indicados. Vemos que la lordosis está en 61 grados, pero no está sobrecorregida, está inferior a los 70 grados que tiene a nivel lumbar. Aquí esta misma paciente que tenía también escoliosis a los 4 años de posoperatorio, mínima descompensación en el plano coronal, muy buen eje en el plano sagital, un EVA de 2 a 3 y un Oswestry de 20, es decir, una paciente con buena calidad de vida. Esta es una patología que nosotros la vamos siguiendo desde hace más de una década. Este fue un trabajo que presentamos con el doctor Atti de la Torre, la doctora Bilbao, en Argentina, y se publicó también en la revista Columna, en que comparamos nuestros resultados de listesis con los de estenosis y de hernia, y fueron bastante similares. Es decir, con este método
conseguimos muy buenos resultados con un seguimiento a 2 años. La decisión de instrumentar es multifactorial, depende de la demografía, de los síntomas, análisis de estudios de imagen, comorbilidades, expectativas del paciente y también preferencias del cirujano. Existen muchos trabajos que hablan sobre las preferencias del cirujano, ¿no?, en cuanto a los métodos y diferentes opciones con resultados más o menos similares. Conclusiones. La descompresión suficiente mejora los resultados clínicos a largo plazo. La descompresión aumenta la inestabilidad y por lo tanto es necesario la artrodesis. El tratamiento debe ser personalizado, analizando síntomas, estudios de imagen, calidad ósea, comorbilidades, balance sagital y expectativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Moyano. Primero, antes de dar paso a la discusión, me gustaría darle la bienvenida a la doctora Hernández, que se nos unió en el grupo de panelistas. Muy buenas noches, doctora Hernández. Demos paso, les pido por favor a los doctores, demos paso a la doctora Hernández a ver si quiere dar algún comentario respecto al tema. En su experiencia, todos le conocemos a la doctora Hernández. Hola, doctores. Marta, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo están? Qué gusto de verlos. Saben que quise unirme desde el inicio, pero tuve problemas para entrar. Así que qué lástima no escucharle a Dayana, que quería escucharle, de tal forma que fue una entrada ya al final y casi un poco ya comenzaba tu charla, Jaime, pude escucharte un tema y creo que me pusieron como panelista debido a que le insistí a Paola Olaya que me dé alguna salvamento para lograr ingresar y entonces me puso como panelista porque no podía de participante, así que no estoy de panelista. Pero siempre es bienvenida a la discusión, una doctora con tanta experiencia como usted, por favor. Muchas gracias. Bueno, si gusta algún comentario, el tema es un tema complejo, ¿no? Porque realmente todas estas lesiones ya en el esqueleto del adulto resultan de mucho análisis y estudio, diría yo, porque puede dar consecuencias muy graves de deseje sagital en intervenciones que definitivamente uno a veces piensa que están bien indicadas y bien realizadas, pero con todos estos análisis que me imagino que hicieron de los parámetros pélvicos, definitivamente se tiene que hacer este análisis profundo para no dar mayores complicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, la hipercifosis, inclusive la columna cervical caída, el mentón pegado al esternón, en fin, todo eso puede ser una causa de una listesis lumbosacra que ha sido manejada de una forma tal que necesita inclusive después manejos mucho más altos y más superiores, ¿no? Entonces, qué bueno que paro que el tema estaba interesada porque realmente enorme de pacientes que vemos y definitivamente todo esto estamos esto es un debate que tenemos en el perfil sagital. Ustedes saben muy bien. Creo que se cortó, se quedó congelado para mí la imagen. No sé si el resto escucha. No se escucha el comentario. Ok, creo que se quedó congelado. Mientras la doctora Hernández se vuelve a conectar, doctor Ochoa, ¿nos puede ayudar con un comentario? Está sin micrófono, doctor Ochoa. Ya. Considero unas 4 puntualizaciones de acotar. Que hay que tener presente el concepto, ¿no? que es la definición de balance sagital, es cuando el cráneo y la pelvis están alineados en el vector de la gravedad, lo cual le permite a la persona una marcha normal
ergonómica, menor consumo de energía y máxima eficacia muscular. Respecto a las radiografías que mencionó el doctor Jaime, pues traigo a colación el tema que creo que fue en el tiempo de la pandemia, el 2020, gentilmente los amigos de México de AMSICO me invitaron a un tema, a participar en una ponencia como invitado internacional. Entonces, para esa presentación tuve que hacer una revisión bibliográfica muy minuciosa para estar a la altura de grandes médicos. Y lo que destaco, por ejemplo, respecto a las radiografías, en este caso a la lateral y las funcionales, los artículos relataban de que es preferible una radiografía en decúbito lateral, porque allí sí se anula la contractura muscular o la contracción muscular y se va a obtener un valor real de la lordosis. No así cuando el paciente está de pie, claro, sabemos que la gravedad va a influir, pero la atracción de los músculos, el psoas, los músculos de la cadera, influyen negativamente y da un resultado falso. Entonces, la recomendación de un trabajo era hacer estas radiografías pre y postoperatorias en decúbito lateral. Claro, desde luego cuando pasaba la fase inflamatoria de la cirugía, para tener un valor real. El otro punto, pues, que se asocia mucho el deslizamiento a estenosis. Entonces, el objetivo aquí es de la descompresión. Y hacer una descompresión amplia, con osteotomía de las facetas, más allá de que no es el objetivo, pues que se reduzca la listesis, pero cuando se hace la descompresión amplia, permite hacer la reducción de estos 4 milímetros, que también está en discusión. No hay un consenso si son 3.5, si son 4 milímetros, 4.5, pero al hacer una descompresión amplia de la faceta, más aún si se lleva a cabo una osteotomía de Smith-Peterson, va a permitir reducir. ¿Ah? Entonces, esos son como que unos puntos que quería acotar en este tema, ¿no? Que nada está dicho, ¿no? Ahora lo que me queda claro, más bien hago una pregunta. Yo he tenido dificultades, francamente, para hacer el tema del clip. No tengo muchos casos por la limitante del instrumental. Yo prefiero colocar primero los tornillos y que esos me sirvan de pivote y un distractor, ampliar de manera que ahí sí hago la osteotomía y la raíz toparla lo menos posible y medializar el saco dural. Dayana presentó que primero hacían la osteotomía. No sé, será la destreza del cirujano, pero si se coloca primero los tornillos con una pinza distractora que no la tienen, no sé, al menos los proveedores con los que he trabajado, dificulta. Pero si hay esa pinza distractora, va a ampliar lateralmente. Hay una apertura mayor y más fácil la osteotomía, separar la raíz, medializar el saco y hacer la disectomía. Sí, por Entonces, supuesto. no sé esa parte, yo no... De lo ¿Cómo que... ustedes lo hacen? Más bien, ¿cómo ustedes lo hacen? Esa parte. Ok. Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Ochoa. De lo que entendí con la doctora Torres, lo que presentó es que los tornillos se ponían antes de hacer la osteotomía, antes de colocar el clip, solo que se los Antes. ponía por técnica MIS, no con técnica abierta. No sé si estoy equivocado, Dayana. Los tornillos se colocaban previamente a Ya. realizar el clip y era totalmente abierta la cirugía. Ok, Claro. perfecto. Sí, y de lo que yo puedo hablar de mi experiencia, bueno, dejemos de solucionar. Hablemos con doctor Carlos Jaramillo. Carlitos, ¿nos puedes comentar algo tú respecto a este tema? En base a tu experiencia y Yo- lo que comentarios. En esta parte de la experiencia de la realización del clip, nosotros en el Nacional de Rehabilitación, donde me formé yo, y ahora en la práctica privada mía, aprendimos una técnica de hacerlo sin facetectomía. Lo hacíamos a través del conducto, con una descompresión amplia del segmento donde íbamos a trabajar, bilateral, respetando las espinosas. No hacíamos la minectomía, pero sí hacíamos un recalibraje a ambos lados de la misma y pasábamos por el segmento donde había la radiculopatía. Por ese segmento entrábamos a colocar la caja. Y algo que le detallaba a Dayana inicialmente, siempre tomábamos como referencia inicial la altura de los discos superiores al segmento que se va
a instrumentar como una guía básica para ver qué caja íbamos a utilizar. Bajo este procedimiento, la mayoría de médicos con los que he conversado le tienen miedo a entrar sin hacer facetectomía por el riesgo del daño al saco dural y la lesión incidental de la dura. Pero pues, ahí sí voy a decir la experiencia de Barón, del doctor Reyes, lo hacían tan sencillo y fácil, y yo creo que con el tiempo también ya se me ha ido haciendo un poco más sencillo aplicarlo de esa manera. Carlitos no me va a dejar mentir en ese aspecto. Pero sí, empezamos ya a pasarnos del PLIF al CLIF, y casi ya en todos los segmentos procurábamos realizar una artrodesis 360 de los niveles que estaban listésicos, y eran 2, máximo 3. Creo que pocas veces hicimos una escoliosis degenerativa con más cajas por vía anterior. Pero en la espondilolistesis degenerativa en 2 niveles poníamos caja siempre, como normativa y como protocolo del servicio. Poner una caja para asegurarnos la artrodesis anterior, entendiendo que por biomecánica, pues el 80% de la estabilidad pues la da el cuerpo, y a veces quedamos en esa parte, puede quedarnos un factor de dolor postquirúrgico. Muchísimas gracias, Carlitos. Sí, sí, para el auditorio en general hay que diferenciarle la técnica del PLIF del CLIF. Y justamente sí, el principal temor de entrar más medial es justamente la lesión de la dura, y el principal temor de entrar por foramen es la lesión de la raíz nerviosa. No sé si es que el doctor Moyano nos puede ayudar con un comentario también. Sí, tal vez en relación a lo que comentaba Marcelo, nosotros también utilizamos siempre una pinza distractora el momento en que vamos a colocar la caja. Eso facilita mucho abrir el espacio y meter la caja. Ayuda bastante, entonces la maniobra de introducción es más fluida, se hace menos fuerza, es más simple, ¿no? De acuerdo totalmente con lo que indicaba Carlos, estoy de acuerdo en que el CLIP está ya de salida, ¿no? El PLIF está ya de salida, puesto que primero hay que hacerlo bilateralmente, y en segundo lugar se trabaja muy medial, y aquí sí hay más riesgo sobre la raíz descendente y el saco dural. El CLIF es mucho más eficiente, y yo pienso que ya deberíamos olvidarnos del PLIF a estas alturas. Ese sería el comentario, y agradecerles a todos la asistencia. Recordarles que en octubre el Comité de Columna ha organizado un curso de un día dentro del Congreso Nacional. Va a ser el día viernes, el día de columna, donde estará por primera vez en el país la North American Spine Society con su presidente y grupo de paz presidentes, de tal manera que desde ya reserven un espacio para estar presentes aquí. Habrá también participación directa de la mayoría de médicos que forman el comité de columna. Y el próximo año, en agosto, sería interesante que tengamos una participación masiva en Santiago de Chile, ¿no? Donde va a ser el Congreso Bianual SILACO, y Ecuador pues tiene las puertas abiertas para hacer presentaciones de trabajos científicos. Entonces les invitamos a que participen ahí. Bueno, eso sería todo, y gracias Sebastián, gracias Carlos. Muchas gracias a todos, les agradezco por las presentaciones de hoy, por las participaciones, gracias a los presentes, y les invitamos a todos lo que hemos hablado previamente con el doctor Moyano. Gracias, que tengan una buena noche todos. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.